Buen día, bonjour, bon dia, good morning. Soy Claudia Martínez desde Río de Janeiro, Brasil. Y yo, Mariana Velasco, desde Guadalajara, México. Reciban una calurosa bienvenida a nuestro podcast de la representatividad a la palabra. Hoy tenemos a Virginia Toscano, quien es una maestra de francés mexicana, con muchos años de experiencia en el ambiente educativo. Es también nuestra amiga entrañable y la invitamos a conversar en esta ocasión sobre un aspecto del lenguaje muy importante que tiene que ver con la construcción del pensamiento y del conocimiento. En este caso, la filosofía. Pero no la filosofía en general, que, como sabemos, es vastísima, sino la filosofía para niños. Durante el desarrollo infantil, el lenguaje que como adultos usamos con los niños y las niñas va construyendo una visión del mundo, pero ¿cómo ayudarles a construir un pensamiento crítico? ¿De qué manera propiciamos la reflexión filosófica en esta etapa tan importante de la vida? ¿Cómo podemos hacerles reflexionar las experiencias que viven desde diferentes puntos de vista? ¿Y en qué momentos y espacios podemos compartir estas experiencias para abrirnos al otro y conocer lo que siente y lo que piensa? Vicky, como le decimos de cariño, nos platicará acerca de lo que es una comunidad de indagación y las diferentes estrategias que ella ha aprendido y aplicado en su comunidad escolar y familiar. Si eres maestra, tienes hijos o simplemente te interesa la filosofía, te invitamos a escuchar porque esta plática te puede interesar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast de la representatividad a la palabra. Una vez más, yo soy Claudia, en Río de Janeiro, Brasil. Me encuentro con la excelente compañía de mi colega y amiga Mariana Velasco en Guadalajara. Y en este episodio con nuestra invitada especial, Virginia Toscano, también desde Guadalajara. Buenas tardes, noches, chicas. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Aquí desde Guadalajara, trayéndoles contenido interesante. Nos da mucho gusto estar nuevamente saludándoles y pues aquí este día tan especial traemos a una compañera, queridísima compañera de la licenciatura que vamos a presentar y que por lo pronto saludamos. ¿Cómo estás, Vicky? Hola Mariana, hola Claudia, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, muchas gracias a ti, Vicky. Bueno, pues vamos a platicar entonces de este tema que tenemos preparado para hoy, que es filosofía, pero no solamente filosofía, sino filosofía para niños y niñas, y además que es un tema que siempre como que pensamos que es algo que no es para todos, ¿no? O que solamente algunas personas entienden, pero en realidad vamos a entender mucho mejor y mucho más aquí con nuestra invitada. Bueno, pues comenzamos. ¿Qué relación encuentras entre la lingüística y ser maestra? Por ejemplo, en tu papel como maestra, en las palabras que usamos para dirigirnos a los niños y a las niñas, ¿nos puedes explicar un poquito en ese sentido? Claro que sí, Claudia. Bueno, pues como maestra de idiomas, porque también soy maestra de inglés, y pues al ser maestros también utilizamos nuestra lengua materna como una herramienta muy importante de enseñanza y de construcción de conocimiento. Pues creo que es súper importante la manera en que expresamos nuestro pensamiento. Ya desde Vygotsky se veía que la relación entre pensamiento y lenguaje es que se estructura uno al otro. Yo a veces al hablar estructuro mi pensamiento y no sé si les haya pasado, pero de repente dices, ay, al decirlo lo entendí. Sí. O a veces cuando lo estás pensando y no lo puedes decir de una manera que comunique realmente lo que quieres decir a otros,
pues el aprender a expresarlo con los términos correctos o a estructurar tu pensamiento es lo que hace que nos podamos comunicar mejor y entender mejor a los demás. Entonces, no, están completamente ligados lenguaje y pensamiento. Y en cuestiones didácticas, en cuestiones de educación, pues es una de las cosas que se enseña. En lengua extranjera es un medio y es un objetivo al mismo tiempo. Claro. Así es, incluso muchas veces nosotras como maestras de lengua extranjera hasta vemos que somos capaces de reflexionar más el lenguaje a veces que aprendemos ya como lengua extranjera que la lengua materna que tenemos ya tan intrínsecamente marcada o de la que estamos tan hechos a su modo, ¿no? O la tenemos como una impronta ya en nuestro ser. Pero yendo más bien al tema que nos incumbe en esta conversación que tenemos hoy contigo, Vicky, yo quisiera preguntarte, ¿qué es esto de filosofía para niños y niñas y de dónde viene? Mira, la filosofía para niños, al menos en esta corriente o esta metodología, viene de la Escuela Pragmatista de Chicago, que nació a finales del siglo XIX y su exponente principal es John Dewey. El pragmatismo con John Dewey, que también era educador, nació como una manera de hacer que la filosofía fuera accesible a todos. Y él dijo que él habló mucho, John Dewey, sobre la democratización de la filosofía, porque anteriormente era el estudio del pensamiento filosófico que estaba únicamente destinado a unos cuantos eruditos o estudiosos del pensamiento, de los filósofos antiguos o modernos, pero los niños no tenían nada que ver en esto, ni las mujeres. Ahora sí, como decíamos que en la antigua Grecia la democracia era para todos menos, para las mujeres, para los niños, para los esclavos, y pues terminaba no siendo casi para nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces la filosofía aboga, o John Dewey en su postura aboga por esta democratización, y uno de sus alumnos, digamos, o de sus seguidores más cercanos fue Matthew Lipman, que en 1969 en Estados Unidos comenzó a desarrollar esta metodología de filosofía para niños, y su fue que la filosofía fuera accesible para los niños a través de su práctica y no del conocimiento de las diferentes corrientes de pensamiento o autores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los niños participen en el hacer filosofía a través de muchas herramientas que ahorita las iremos platicando, pero esta fue la idea, tanto de John Dewey como de Matthew Lipman. Sí, muy bien, muy interesante. Justamente eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es justo saber si esa filosofía para los niños sería exclusiva para un ambiente escolar o si se concibe tal cual, ¿no? Como para un ambiente escolar, y tal vez en la actualidad eso cambie un poco. Sí, desde que nació esta metodología creada por Matthew Lipman, como él también era educador, pues la concibió para que fuera desarrollada en el ambiente educativo, en las primarias, secundarias, preparatorias. Sin embargo, yo pienso que los mismos niños, al experimentarla, han ido contribuyendo a expandirla a los ambientes familiares, y que el hecho de hablar de esto puede contribuir a que personas, padres de familia, madres de familia, que saben que se está llevando a cabo esta metodología y esta forma de hacerlo porque tiene una intención, tiene una manera de hacerse, lo puedan hacer en sus casas de manera lo más natural posible, pero sí bajo los lineamientos de esta metodología, para ayudar realmente a sus hijos a estructurar su pensamiento y a crear un pensamiento crítico.
Oye, Vicky, y justamente hace un momento nos comentabas sobre diferentes estrategias o técnicas que nos pueden servir para alentar a los niños a pensar críticamente o para motivar el pensamiento crítico. Es decir, ¿cómo podemos fomentar ese pensamiento crítico en la infancia para los niños y para las niñas? Pues si te platico un poquito de los fundamentos de esta metodología de filosofía para niños, lo que se pretende, se le llama the 4 C's, que son el pensamiento, estimular el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el pensamiento cuidadoso y el pensamiento colaborativo. Y se hace por medio de preguntas. Los niños son filósofos naturales porque ellos quieren saber indagar acerca de todo. Y la primera manera de indagar es preguntando a quien tienen alrededor, y quien está más cerca de ellos pues son sus padres o sus maestros. Entonces desde muy pequeñitos... De hecho, la famosa edad del por qué, ¿no? Que de repente nos sacan unas preguntas que nos dejan con el ojo cuadrado de ¿y cómo respondo esto? Sí. Así es. Y una de las cosas que sucede es que los padres, muchos padres y madres empiezan a responder sistemáticamente a todas las preguntas pensando que de esta manera los van a ayudar a obtener conocimiento. Pero la mejor manera de ayudarlos para que desarrollen todas estas Cs de pensamientos crítico, creativo, cuidadoso y cooperativo es preguntar, regresarles otra pregunta para que ellos activen su pensamiento, ¿no? Así si un niño pequeño pregunta ¿por qué el reloj tiene 2 manitas o 2 manecillas? ¿Tú qué crees? Entonces el niño puede ser que él tenga ya, y por lo general cuando él pregunta, él ya tiene una idea de lo que sería la respuesta. Entonces, claro, en vez de darle la respuesta, si tú lo ayudas a encontrar la solución, porque una respuesta es una problematización. Entonces, si tú lo ayudas por medio de su propio pensamiento y guiándolo, pues él se puede no perder esta capacidad y estas ganas, esta curiosidad de indagar, porque cuando va creciendo, a medida que va creciendo, el niño, luego el adolescente y luego el adulto temprano llega a pensar que ya sabe la mayoría de las cosas y deja de preguntar. Entonces hay que estimular este pensamiento por medio de indagación para que nunca se termine, porque el conocimiento nunca se termina, ¿no? Nunca terminamos de aprender. Entonces nunca debemos de dejar de indagar. Claro, inclusive como dices, ¿no? Les damos la respuesta y ellos a veces ya tienen también una respuesta en su mente o que no necesariamente está equivocada, ¿no? Muchas veces ellos también tienen la capacidad de entender mucho más allá de lo que puede ser una respuesta ya preconcebida, ¿no? O lo que pensamos que solamente tiene un lado, a veces tiene varias perspectivas, ¿no? Varias respuestas posibles, que si los cortamos o si les cortamos ese ímpetu ¿no? de indagar, como dices, pues ellos también piensan, bueno, no, entonces solo hay una posibilidad, ¿no? Entonces... Así es, sí. Sí, es muy interesante esto. Ok, bueno, así que esa metodología básicamente se tendría esas 4 Cs, ¿no? Todo, digamos, se construye a partir de esos fundamentos. Se construye alrededor de la observación porque los niños antes de preguntar es que observaron algo y eso de algo les generó curiosidad. Entonces, cuando están en el aula, tienen que tener un detonador de esa curiosidad, que bueno, normalmente es natural, pero cuando estamos en salón de clases y nuestra intención es hacer filosofía para niños, se leen una serie de novelas que escribió Matthew Lipman, que son para cada edad, y cada novela contiene situaciones de niños, que los protagonistas son niños de la misma edad,
que los alumnos, bueno, que en este caso no se consideran alumnos, porque este espacio de filosofía para niños, aunque esté en el aula o en el centro educativo, pues tanto Lippmann como quien trabajó con él durante toda la creación de la metodología, su colaboradora Anne Margaret Sharp, lo crearon para que fuera un espacio de libertad, un espacio no dogmático. Entonces, aunque esté en una institución educativa, aunque estén en un salón de clases, desaparece esa, digamos, esa figura del maestro que es el detentor del conocimiento, y yo te voy a decir cómo son todas las cosas. Y ahorita les voy a explicar cómo es la figura del maestro, y todos los chicos y junto con el maestro, que se va a llamar mediador, integran lo que sería una comunidad de indagación filosófica. Entonces, a partir de las lecturas, como les platicaba, de estas novelas que escribió Matthew Lipman con las aventuras de chicos de la edad de los niños, leen un fragmento durante la sesión, porque no es una clase. Leen un fragmento y entonces el mediador o la mediadora les pregunta, ¿qué te quedas pensando? ¿Qué te preguntas con esta situación? Entonces cada niño formula 1 o 2 preguntas y entre todos se elige la que sea más relevante para el grupo, para la comunidad, y a partir de esa pregunta se inicia la indagación filosófica con el pensamiento y las ideas de todos los miembros. Ok. ¿Y a partir de qué edad los niños se concibe así que se puede comenzar a trabajar con esta metodología? Se supone que a partir de 3 años y hasta los 18 años, yo pienso que deberían empezar un poquito más tarde, porque a los 3 años a lo mejor los niños todavía no tienen sus periodos de atención, o se pueden hacer sesiones muy, muy pequeñas y muy sencillas. Pues desde el preescolar, digamos desde tercero preescolar, yo recomendaría que ya se empiecen a hacer las sesiones, y hasta los 18 años que terminan la preparatoria, y puede haber sesiones para adultos, porque esto no está restringido a los niños. De hecho, en el diplomado que se imparte en Guadalajara en la Asociación de Filosofía para Niños, que dirige la doctora Mónica Velasco, se practican para poder tener el diplomado y poder acreditarte como mediador de filosofía para niños. Tienes que hacer mucha indagación con tus pares, con otros maestros, con adultos que están ahí, y son maravillosas, te quedas con ganas de hacer eso toda la vida. Te quedas con ganas de filosofar. Así es. A mí me gustaría que nos platicaras, Vicky, de tus experiencias en estas sesiones con tus alumnos, cómo ha cambiado tu relación con ellos, cómo ha cambiado, tú dices, no es el papel de maestro, y también que nos platiques un poquito cómo es ese papel de mediador en un grupo de clase, que sabemos que lo podemos llevar a la vida práctica, pero en un ambiente escolar, ¿cómo es ese papel de mediador o mediador? Bien, pues fíjate que tocas así un punto para mí muy interesante y muy sensible, y realmente yo me acuerdo cuando iba a iniciar el diplomado y fui con unas compañeras que ya tenían mucha experiencia en hacer estas sesiones de indagación de filosofía para niños en la preparatoria de La Salle en aquel tiempo, y me estaban dando unos consejos de qué hacer, ¿no? Porque pues uno tiene el nervio de que, apenas voy a empezar a hacer esto, y cómo será, porque pues no, es muy distinto dar clases de idiomas, ¿no? Y me dijeron algo que me sorprendió tanto, porque me dijeron, mira, te voy a decir una cosa muy importante, vital, que nunca puedes hacer. Nunca puedes decir es correcto o incorrecto, nunca puedes dar tu opinión, y nunca puedes contar anécdotas de tu vida.
Y yo me quedé paralizada y le dije, entonces, ¿de qué voy a hablar? Claro. No, me estaba prácticamente despojando de la mayoría de las cosas que hacemos los maestros y las maestras con los grupos, ¿no? Tenemos mucho esa tendencia a decir, no, mira, yo te voy a explicar cómo son las cosas, esto sí está bien, esto sí está mal. O bien, te voy a contar una anécdota que a mí me pasó, y a veces hasta nos volvemos puras anécdotas con los pobres alumnos, ¿no? Sí. Entonces yo dije, y bueno... Que son cosas que te vinculan, ¿no? Sí, claro, sí, y no digo que no se deban de hacer jamás ni nada, pero hasta ese momento me di cuenta yo de lo recurrente que es en los maestros, el hacer eso, ¿no? El hablar de uno mismo, el mostrar el conocimiento dogmático, el decir lo que está bien, lo que está mal, etcétera. Y el poner nuestra opinión por encima de la opinión de los alumnos. Entonces, por eso yo digo que es un espacio de libertad para los chicos, porque realmente cuando ya al estar con ellos, pues me dediqué a escucharlos. El mediador lo que hace es tejer las ideas. Haz de cuenta que yo soy una arañita y que todos los alumnos me están lanzando hilitos de su tela, y yo lo que estoy haciendo es tejer todos esos hilitos para construir algo nuevo con las opiniones y con las ideas de todos ellos. Así, entonces, ¿cómo es esto en la práctica? Por decir, si un niño dice, no, pues es que yo pienso que los niños chiquitos maltratan a los animales y eso es natural, no podemos hacer nada. Y otro niño dice, no, eso es una crueldad, deberíamos de enseñarles. Y entonces el maestro o el mediador, en vez de decir, sí, eso está muy bien o eso está muy mal o vamos todos haciendo eso, dice, ¿y por qué dices eso? ¿Y qué pasaría si hiciéramos lo contrario? ¿Y qué pasaría si todos respetaran, si no respetaran? Puedes dar un ejemplo de lo que dijiste. Hay otra manera de ver esas cosas. Entonces la comunidad se va regulando y llega a expresar cosas maravillosas. Y fue en esos años, en esos primeros años que inicié con estas sesiones, que me di cuenta de lo maravilloso del pensamiento de los alumnos, porque nunca realmente los escuchas. Escuchas un ratito, a veces cuentan algo, a veces dan una opinión, dan sus respuestas, pero esta manera de hablar que tienen es maravillosa y se desarrolla en estas sesiones más. Entonces, en ese momento yo dije, híjole, esto lo debimos haber hecho toda la vida en la educación. Sí, qué interesante. Y fíjate que escuchándote me puse a pensar o me acordé del trabajo de investigación que hace mi hermano, que por cierto, saludos Marco, saludos a Berlín, también él trabaja sobre este tema, ¿no? Estaba yo leyendo su proyecto de tesis, y es el tema de un poco de descolonizar la educación infantil, ¿no? Y de cómo traer también metodologías o prácticas educativas que son comunitarias, ¿no? Y que muchas veces ya también existían en lugares como México, ¿no? Como en las comunidades indígenas. Entonces, cuando te escucho también me hace pensar en eso un poco, ¿no? Como el ambiente también a veces influye mucho en eso, ¿no? El ambiente en el sentido de que, pues, sí hay tal vez una figura de un adulto, de un mediador, pero los niños siempre son escuchados, siempre también se les toma en cuenta, ¿no? Entonces me llamó la atención eso, como que podría ser también una forma de descolonizar esa idea de educación horizontal, ¿no? Perdón, al contrario. Sí, ¿no? Pues Matthew Lehman decía, si queremos adultos que piensen por sí mismos, debemos educar a los niños para que piensen por sí mismos. Parece una obviedad, pero a veces no los educamos para esto, ¿no? Es repetir, es llegar a la conclusión que yo quiero que lleguen, etcétera, ¿no? Entonces. Y mucho a través de los juegos, bueno, eso lo traigo, ¿no? De
de la investigación de mi hermano también, ¿no? Y porque en realidad ellos también, a través de los juegos, que encuentran respuestas también a la realidad, ¿no? Y a través de los juegos que les da curiosidad por indagar más también. Entonces, pensando en todo esto, te quería también pedir si tenías consejos o recomendaciones que nos puedas dar para saber más y para poder aplicar esto a nuestras vidas, con los niños y las niñas que convivimos, tal vez, aunque no seamos a veces mamás o papás, pero siempre tenemos, ¿no? Sobrines y ahijades y todo. Entonces, no sé, lecturas, películas, ¿no? O algún consejo en especial que tengas. Pues yo pienso que la interacción con los niños y con los adolescentes es lo más importante, porque una película, un libro no significa lo mismo para todos si no está, digamos, socializado, si no está platicado con ellos. Entonces, si yo recomiendo una película o un libro, a lo mejor no significa lo mismo para todos. Leer un libro de Matthew Lipman nunca será la misma experiencia, aunque son maravillosos, que tener realmente una sesión de indagación con los niños. Entonces, todos tenemos niños o adolescentes a nuestro alrededor, por lo general, y es, en primer lugar, aprender a escucharlos, porque a veces no los escuchamos o damos por hecho lo que nos están preguntando. Y en segundo lugar, establecer un diálogo en esos términos como de igual a igual, no desde yo te voy a decir cómo son las cosas porque yo ya viví mucho y yo sé bien y tú no sabes, sino a ver qué piensas y no dar esas respuestas inmediatas que se nos vienen a la mente, y bajar un poquito nuestro ego, ¿no? Para ponernos realmente a dialogar con ellos. Y lo que sí los podemos ayudar a hacer desde nuestra parte de experiencia es estructurar su pensamiento. Una vez que nos respondan y establecido el diálogo, pedirles razones. A ver, ¿por qué lo dices? Hay otra manera de ver las cosas. A veces los niños y los muchachos son muy anecdóticos, entonces en esta experiencia, ¿cómo la puedes aplicar en esta u otra situación, etcétera? Para que ellos mismos se vayan dando cuenta. Y también no está prohibido que se les diga lo que uno piensa o lo que uno ha vivido, pero no centrado en eso. O sea, no centrarse en yo te voy a enseñar cómo son las cosas, ¿no? Entonces, esa democratización de una plática, de una interacción con niños y adolescentes, los va a ayudar muchísimo a estructurar su pensamiento y a sentirse seguros de sí mismos, que su opinión y su experiencia vale. Oye, Vicky, y en estas sesiones comentas que, bueno, no juzgamos, no damos opinión personal o cuestiones de ese tipo. ¿Eso aplica para el mediador? Es decir, los que participan en esta sesión, jóvenes o niños, ¿ellos pueden decir anécdotas personales? Tratamos de que no esté basado. Ellos sí pueden decir anécdotas, pero tampoco se trata de les voy a platicar mi vida o el sueño que tuve ayer. Hay ciertas reglas que son prácticas para poder llegar a esa conversación filosófica y que no quede en una plática de café o en una plática de la vida cotidiana, ¿no? Porque si los niños pues les fascina contar las cosas con muchos detalles, entonces hay que guiarlos a que se centren en la reflexión sobre el asunto, no solo en el asunto, en lo que pasó, en la descripción, porque una cosa es la narrativa, el pensamiento descriptivo retrata lo que viviste o lo que viste, pero el pensamiento paradigmático es el que expone lo que piensas de esa situación, busca las posibles soluciones mediante una argumentación. Se pueden dar ejemplos, desde luego, pero sin centrarse en la anécdota en sí, ni en el problema psicológico, ni tampoco tocamos emociones. Por supuesto que las emociones no se pueden separar, pero no vamos a ponernos a llorar y a decir que esto es un trauma y tal, sino que tratamos de guiarlos
siempre mediante la pregunta, a quedarnos en la reflexión y en filosófica y en el intercambio de ideas. Claro, si no se vuelve una terapia, ¿no? También. Sí, exacto, o un platicar las anécdotas, ¿no? Claro. Por ejemplo, un anecdotario. Ándale, o no hablar tampoco de religión, por ejemplo, que alguien diga, no, pues es que eso lo va a castigar Dios, por ejemplo. Bueno, Vicky, a mí me parece bastante interesante esto que nos comentas, estas sesiones. Me resuena muchísimo también en mi quehacer como profesora, en cómo a veces a pesar de que hemos estado a contracorriente o luchando en contra de esta educación, como decía Clau hace rato, vertical para hacerla más horizontal, quitarnos el protagonismo como maestros y todo esto, creo que pues me interesa mucho aprender más al respecto, ¿no? Y bueno, antes de concluir esta entrevista, nosotras siempre hacemos una pregunta al final de cada podcast en el que les preguntamos a nuestras invitadas ¿qué mujer o mujeres te han inspirado a ti profesionalmente? Pues fíjate, Mariana, que mi hija ha sido una gran motivación para mí. Cuando ella nació yo estaba ya decidida a terminar mi carrera en didáctica del francés y ella estuvo ahí a lo largo de toda mi carrera y de toda pues toda mi trayectoria de tanto como de filosofía para niños, y entonces ella siempre fue mi hija y mi alumna de todas las cosas. Entonces realmente he aprendido, ahora sí que como una mamá de una amiga mía dijo, a mí me educaron mis hijos, pues yo creo que para mí Jimena me ha guiado para aprender todo esto sobre pues como vencer al ego y realmente escuchar las voces tanto de hijos, alumnos, los niños y adolescentes que están alrededor de nosotros, ¿no? Es muy inspirador, la verdad, también escucharte a ti, y para nosotras es un gran placer poder entrevistarte y que nos cuentes sobre esta metodología tan interesante y tan útil que puede ser para nuestras vidas, ¿no? Para la sociedad en general. Y bueno, pues ya para despedirnos, si nos puedes también comentar en dónde te pueden encontrar las personas que a lo mejor quieran conocer más sobre la metodología, o en dónde si hay alguna institución o algún lugar en donde se practique ya más así formalmente. También si nos puedes pasar esos datos, igual les dejamos link, si hay algún link, correo electrónico. Claro que sí, Claudia, gracias. Pues mira, es el Centro de Filosofía para Niños de Guadalajara, que dirige la doctora Mónica Velasco. Les voy a dejar el link de la página web y también puedo dejarles a lo mejor su teléfono. Y de los colegios que yo sé que se imparte o se llevan estas metodologías, ya sea de manera explícita o implícita en las materias, son el Colegio La Paz en su sección de secundaria y preparatoria, y el Instituto de Educación Creativa o Morada Infantil AC, que está en Hidalgo 2371. Y bueno, pues estos son las instituciones que cuentan con esas sesiones de indagación o la utilización de esta metodología de filosofía para niños. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vicky, y esperamos que a nuestros escuchas también les haya gustado mucho esta entrevista. Muchas gracias, Vicky. A mí también me da gusto formar parte de esa historia, la tuya y la de Jime, y un gusto tenerte aquí con nosotras.
Ay, muchas gracias y felicidades por su podcast que está muy padre. Sale. Gracias, Vicky. Abrazos, hasta la próxima. Para este episodio agradecemos la participación musical de Lucas Salgado. Y gracias también a ustedes que nos escucharon desde cualquier rinconcito del mundo. Si les gustó este episodio, no se olviden de compartirlo con sus amigos. También nos encantaría saber cuáles son sus comentarios o su retroalimentación. Estaremos felices en recibirlas.